Saludos, mis queridos hermanos, en este domingo que Dios ha levantado para nosotros para poder estar juntos. Y cuando digo juntos, tiene que ver probablemente entonces con esto. Estamos juntos en el Espíritu, juntos por el Espíritu y en el Espíritu que nos alienta, que nos hace ser cuerpo de Cristo, que nos hace estar juntos y nos hace estar unidos y nos hace estar unánimes. Si bien no nos podemos tocar, estamos juntos bajo esta condición. Este día me gustaría poder conversar sobre algún tema específico del libro de Apocalipsis, un libro controversial, diría yo, porque muchas personas intentan tener descifrado y aquí han mapeado, etcétera, etcétera. Pero yo no pretendo nada de esas cosas, solamente quiero tomar el libro bajo una figura pastoral. Creo que el libro de Apocalipsis tiene esta característica fundamental para nosotros, es de carácter pastoral, sin duda. No hay ningún libro en la Escritura que no tenga un carácter profético, es profético por esencia, pero, pero bajo la mirada de un pastor, que en este caso es Juan, quien está escribiendo. Y está escribiendo deportado en la isla de Pasmos. Usted conoce la historia, sí, lo saca de circulación completamente bajo el gobierno de Domiciano. Él es el emperador que estaba reinando en el momento. Y él está entonces deportado en la isla de Pasmos, desterrado de por vida, probablemente murió ahí, no lo sabemos bien, hay algunas teorías también que se manejan, pero quiero que nos pongamos un momento en el pensamiento de Juan cuando escribe esta revelación que es Apocalipsis. Apocalipsis es revelación, es corrimiento de velo, literalmente, significa los vocablos que están ahí en el nombre del libro. Ahora, año 95, ya han pasado varias cosas sumamente importantes. Por ejemplo, ya ocurrió la destrucción de Jerusalén el año 70 y esto fue algo tremendo lo que ocurrió ahí en Jerusalén en el año 70. Muchas personas murieron y los hermanos, probablemente advertidos por el Señor, salieron de Jerusalén y sabemos que estuvieron en Transjordania y se resguardaron, y había mucho movimiento también ahora en Asia, en Roma y en estos lugares del Mediterráneo. Pasmos es una isla pequeñita allá en Grecia, y ahí está eh, Juan tratando entonces de advertir a la iglesia de algo sumamente específico. Por eso quiero hablar del carácter pastoral que tiene este libro, pastoral en este sentido. ¿No? O sea, no estoy dejando de lado lo profético, sino es más bien este pastor de la iglesia, este apóstol de la iglesia que está resguardando a los santos para escribir y incentivar y motivar a que los hermanos estén resguardando de algunas cosas que son muy específicas. Ahora sí entro a detallar algunas cosas que yo considero que son muy importantes. El libro comienza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo no tiene que ver con aspectos a veces como lo tratamos. Tengo que ser franco, no me gusta siempre cómo se trata el libro, cómo lo manejan. Esta revelación, Juan lo que quiere hacer es correr el velo. Quiere que vean a Jesucristo de una manera sumamente especial, y que nosotros lo entendemos muy bien porque desde el libro Los Hechos tenemos mucha claridad de algunas cosas. Por ejemplo, que Lucas, como lo plantea en el libro de Hechos,
viene planteando desde el Evangelio de Lucas la vida de Jesús, pero en estricto rigor, cuando nosotros vamos al libro Los Hechos, es también la vida de Jesús, pero ahora puesta en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cómo se manifiesta esta iglesia, que es el mismo Jesús ahora estando en una manera corporativa en lo que es la iglesia. Efesios lo plantea muy bien también, ¿no? Que dice, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es Jesús. O sea, la plenitud de él está en la iglesia. Así que Juan quiere correr el velo y quiere que veamos a Jesucristo. Y quiero plantear de esta manera que no tratemos de hacer teologías con acertijo, sino más bien pensemos con coherencia algunas cosas bien específicas. No se trata de adivinar qué es el número 666, que no significa que quiero tratar de adivinar cuáles son los dos testigos, los ancianos, y todas estas figuras que yo sé que son entretenidas y nos gusta ver, tratar de descifrar. Pero acá lo más importante es Juan tratando de advertir a la iglesia respecto a espíritus que se mueven en aquel entonces. Por eso no tiene mucho sentido cuando nosotros apuntamos tan a futuro y no nos ponemos en el contexto de Juan, qué es lo que está viviendo. Sin dudas, por ejemplo, cuando hablamos de la bestia, podemos estar pensando tal vez en Nerón como el prototipo de una persona que se opone y que luchó contra la iglesia y asesinó y mató a mucha iglesia y a muchas personas. De modo que la historia misma cuenta que en las calles de Roma corría sangre. Hermanos míos, eso fue tremendo. Una de las características fundamentales probablemente de ese gobierno fue ser bestial, ser un animal que no reconoce la vida, que no reconoce nada, sino que asesina, mata y discrimina de una manera. Estos son trabajos mancomunados y sin duda está el maligno detrás de todo esto que está acá. Pero yo no quiero personificar la bestia, por ejemplo, no quiero personificarla, sino que quiero más bien que entendamos que en esta oposición que va tomando en la historia, para no pensar en el futuro, sino pensando bajo el contexto de Juan, históricamente no tiene sentido en el contexto de Juan el microchip o debajo de la piel y las tarjetas de crédito. No tiene mucho sentido eso en el tiempo de Juan, ¿no? Juan no estaba advirtiendo para la iglesia del 2000, del siglo XXI que iban a ocurrir cosas como esa. Está advirtiendo a la iglesia contemporánea de ese tiempo y tiene un carácter profético para nosotros. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis va a referirse a la iglesia y al Señor Jesucristo que está ahí. Entonces, lo que yo quiero mostrar esta mañana es más bien que ustedes tengan en cuenta el paralelismo que tiene. Esta es la historia de la iglesia contemporánea de Juan y Juan intentando correr el velo para que puedan ver a Jesús. La misma iglesia de los hebreos que está en Palestina, poco antes de eso, estaba en una crisis de apostasía tremenda, por eso se escribe la carta a los hebreos, mostrando que todo lo que tenían antes los hebreos, propiamente tal, era solamente una sombra a lo que venía, el Mesías, el Cristo, el sumo sacerdote, el reino, quien sostiene todo el universo, todo lo visible e invisible, lo sustenta Él con la palabra de su poder. Sustenta
todas las cosas, su vida y la mía. Y así que justamente cuando están ocurriendo estas cosas, los escritos bíblicos apuntan a amonestar, a exhortar, a animar a la iglesia para que tenga claridad quién es Jesucristo y qué papel juega en el momento que están ocurriendo ciertas cosas muy fuertes. Cosas tan fuertes que ustedes ni yo la imaginamos probablemente por lo terrorífico que ocurrió y cómo se llevaron adelante los manejos de esta historia. Sin embargo, tengo que advertir también de la misma manera que nosotros estamos viviendo tiempos muy complejos, muy complejos. Me llama tanto la atención, por ejemplo, que en nuestro país, no estoy hablando de otros países, no quiero irme a Estados Unidos, a Europa, porque ahí ya está mucho más avanzado. Pero el hecho que quieren tomar a nuestros niños y quieran adoctrinarlos, que quieran apadrinarlos en su forma de pensar, de una manera perversa, de una manera que no se condice nada, a mí me sugiere lo siguiente para nosotros, los que estamos acá en Chile, y para todos los que están viviendo probablemente en Sudamérica, porque Estados Unidos ya quitó las oraciones de los colegios, ya se prohíben los símbolos religiosos, así que no es tanta la libertad de credo. Se han levantado muchas personas, y en la actualidad también, personas que odian con todo su corazón lo que es la iglesia, lo que representa la iglesia. Se han levantado tremendas líneas ideológicas en medio de nosotros que no van a parar lo que están iniciando. Eso va a continuar y va a haber acá una tremenda lucha ideológica, y usted y yo tenemos que saberlo bien, no podemos ser tan inocentes para entender. Lo mismo que estaba ocurriendo en aquel momento con Juan, cuando esta bestia que parte y se personifica en ese momento, no digo que es para siempre, sino se personifica en ese momento, por ejemplo, como en Nerón, una tremenda bestia que se levanta contra todo lo que es Dios y todo lo que es su cuerpo para matar, asesinar, de modo que se juramentaban claramente entre ellos que iban a aniquilar este movimiento sectario llamado cristianismo, llamado los seguidores del Cristo, aquellos que queremos seguir al Cristo por todas las cosas. Así que aprovecho de decir, mis queridos hermanos, porque nosotros jugamos doble estándar acá en Santiago de Chile, y tengo que decirlo claramente, lo voy a decir claramente. Mira, por un lado tenemos mucho intelectualismo, mucho profesionalismo. Las mujeres se están preparando, estudiando, y gloria a Dios, qué bueno que se preparen, pero junto con tener entonces una sociedad ya mucho más profesionalizada, mucho más intelectualizada, sin embargo todavía tenemos cosas como esta, que Santiago está lleno de tarotistas, ahora por internet lleno de gente leyendo las cartas y viendo, necesitan como verse la suerte, ver qué es lo que pasa en el futuro, qué es lo que pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Cosas que para nosotros están claro y específico. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y qué estamos haciendo acá en este periodo que le llamamos la vida terrestre. Sabemos claramente, eso es nuestro, y lo tenemos claro. Así que este mensaje es más bien para los que están confundidos en esto, que es lo que inspiró Juan para escribir Apocalipsis. Por eso, no perdamos de vista el paralelismo que tiene el libro de Apocalipsis. Tiene un paralelismo tan impresionante, tan hermoso. Los primeros 3 capítulos, Jesús moviéndose a través de la iglesia, y si usted me permite, mostrando una iglesia que representa, no representa todas las iglesias de Asia Menor, representa algunas iglesias de Asia Menor, que nos quieren decir y nos quieren mostrar algo también a nosotros, para que tenga entonces este carácter profético que estamos revisando. Dios hablándonos también a nosotros a través de los escritos de hace 2000 años atrás, y nos sirven a nosotros. Jesús
moviéndose y entendiendo las iglesias, nos quiere mostrar que hay iglesias que han mantenido, que se han alivianado en lo que es, algunas han perdido el amor, han perdido su primer amor, han perdido características fundamentales, hasta algunas que tienen a Jesús fuera de la iglesia. Sin embargo, está el Señor tratando de entrar a esa iglesia y no puede porque hay tanta tradición. Entonces aquí hay una falsa religión que está dentro de nosotros, que está moviéndose en medio de nosotros, y tenemos este sentido tan posmoderno donde cada uno de nosotros se ha convertido en pequeños dioses tratando de razonar y pensar. Por eso me llama tanto la atención también estas cartas que se escribieron de Pablo a Timoteo. Es como retén las palabras, aférrate a las sanas palabras, a la sana doctrina. Pregúntese, por favor, ¿qué es sana doctrina? Investigue qué significa sana doctrina, qué significa tener una palabra que sea sana para nosotros. Sin duda, se están introduciendo palabras que no son sanas en medio de nosotros, y este es justamente el ataque que nosotros tenemos. No tenemos un enemigo que está frente a nosotros tratando de matarnos, sino tenemos un enemigo que está tratando de ideologizarnos, no sé si lo dije bien, pero está tratando de formar ideologías dentro de nosotros y que perdamos entonces las sanas palabras. Pero cuando se pierden las sanas palabras, perdonen que me vienen muchas cosas a la mente mientras estoy conversando con esto, me viene esta figura de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde reinaba ya unos 50 años antes de la Primera Guerra Mundial, reinaba un liberalismo intelectual. Sí, era como viva la liberación del intelecto, nosotros lo podemos todo. Hermanos míos, y esa liberación de pensamiento y perder las sanas palabras, genera inmediatamente, y discúlpenme que lo diga de esta manera, generan y maquinan entonces una guerra mundial. Cuando el hombre se aparta de estas sanas palabras, empiezan a ocurrir cosas que son tremendas. Y en este tiempo quiero advertir, se están maquinando palabras que no tienen que ver con las sanas palabras. Les ruego que no se deje confundir. No se deje confundir con las ideologías. Es como lo plantea el Señor allá en el huerto del Edén. La mujer cuando vio el árbol era codiciable para la vista y para adquirir conocimiento. Era agradable. Y probablemente usted también se sienta iluminado con esto, así como sorprendido. No, esto es hermoso, esto tiene una ideología, tiene una forma, pero se escapa a las sanas palabras que planteó el Señor. Sin más, voy al texto, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 6, 6 y 6. Así que esta bestia que se ve mucho en Apocalipsis y que se viene trabajando desde antes también de las cartas y el Evangelio, y que Juan está advirtiendo que va a marcar, que tiene que marcar, y Juan tiene plena conciencia
que si se dejan marcar entonces por estas ideologías que se estaban manejando aquel entonces, la iglesia iba entonces a sufrir esta tremenda persecución, de esta tremenda forma de soltarse de lo que son las sanas palabras, y cuando eso ocurre, son más bien las personas aniquiladas frente a tratar de dejar de lado a Dios. Y este tiempo estamos viviendo exactamente lo mismo. Me llama tanto la atención. Sin duda, mira, Apocalipsis es un libro que está lleno de figuras literarias, llenas de figuras que son algunas difíciles de comprender o de entender, pues tienen mucha historia y mucho recurso idiomático de aquel entonces y de antes del tiempo de Jesús o de Juan en este momento. Así que lo está explicando de una manera muy figurativa. No está haciendo un mensaje tras otro mensaje. Por favor, les ruego que se olviden de eso. No es que este es un mensaje que va subliminal para que no pillaran las cartas. Hermanos míos, es una carta clara, específica. Está hablando del Señor Jesucristo y su iglesia de distintos ángulos. El paralelismo del que les estoy hablando tiene que ver con esto. Es la misma escena. Jesús y la iglesia, mirado desde acá, desde lo que estaba ocurriendo en el momento de ese momento. Y lo mira después de otro ángulo, lo mira desde la sala de control de Dios, lo mira desde las peleas con las luchas de poder, lo ve desde las luchas con la iglesia propiamente tal, lo ve desde el punto de vista de Dios, pero sigue viendo Jesús y la iglesia. Es el Cordero quien está siendo revelado. Él vence todo. Finalmente, la ciudad de Dios es instaurada en medio de nosotros, que es el verdadero tabernáculo que Dios se propuso. Esto es iglesia, hermanos míos, es iglesia. No busque mapear como tratando de ver el tarot fuera de lo que significa, así como voy a apuntar al futuro, los tiempos finales, el fin del mundo. O sea, hermanos míos, está hablando de la iglesia, está hablando de la iglesia y del Señor Jesucristo, tratando de correr el velo para incentivar a los hermanos de manera pastoral, diciendo, ninguno tenga en menos lo que está ocurriendo acá. Está el Señor gobernando y ustedes mantengan entonces esta claridad de que Dios está gobernando la iglesia desde el principio. Se pasea en medio de las iglesias, está en la sala de control de Dios, está abriendo los sellos para que nosotros entendamos, están sonando las trompetas para que nosotros escuchemos la voz de Dios, está entonces ahora manifestándose las peleas que tienen que haber a nivel espiritual, grande y específico, y finalmente después de esta pelea la iglesia es instaurada como la gran ciudad de Dios, y Dios viviendo aquello que los profetas dijeron claramente: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta es una canción que viene desde mucho antes de Jesús. Está escrito miles de años antes de Jesús. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y estaremos juntos un día para siempre. Y el Señor ha ido mostrando claramente cómo se ha ido acercando. No estamos en presencia de un Dios lejano, estamos hablando de un Dios cercano en medio de nosotros. Iglesia, ten ánimo, porque efectivamente se va a levantar entonces muchas formas de marcar. Y no te dejes marcar, y no estoy diciendo que te pongas el microchip, no, por favor, nada de esas cosas, que no uses tarjetas de crédito, no. Por favor, no. Es lo que estoy tratando de decir, que en sus manos, en su frente, todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, guárdalo, porque están tratando de marcar.
Y si usted sigue leyendo inmediatamente más abajo, y el Señor empieza a relatar en el capítulo 14, directamente, abiertamente, ve entonces estos 144.000, que no son aquellos que dicen que son los 144.000, son aquellos, queridos hermanos, que son la iglesia, son de toda lengua, de toda tribu, no son los judíos, no son los hebreos, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando Juan levanta la vista y dice, era una multitud que yo no podía contar, y todos estaban vestidos de ropas blancas. Es la iglesia. Iglesia, no te dejes marcar, retén, aférrate a las sanas palabras. Esas sanas palabras. Ay, hermano, tiene que ver con esto en el original. Es el modelo de las palabras. El modelo de las palabras. Mantente debajo de este modelo. Que no te saquen de esta forma de pensar. De modo que, fíjate bien lo que quiero decir, la ortodoxia bíblica, la ortodoxia que ha levantado el Señor en medio de nosotros, no la está levantando en este tiempo, la está levantando desde el tiempo, específicamente desde que se levanta la iglesia. La iglesia va formando dinámicamente la ortodoxia. Esto es lo que la iglesia cree, esto es lo que la iglesia ha creído, esto es lo que la iglesia va levantando. Ha sido un tremendo andamiaje que se levanta, y en este último momento se levantan ideologías para marcar a nuestros niños. De modo que si tú te dejas marcar, no tendrás parte. Sí, ¿por qué? Porque tu mente, tu ideología va a irse a otro lado. Márcate, como lo dice justamente en el capítulo 14, márcate con la marca de Cristo. Que haya una clara identidad. Yo soy de Cristo. Pueden mutilar mi cuerpo, pueden mutilar tu cuerpo, pero no van a poder erradicar al Cristo que está dentro de nosotros. No tengan miedos a los que pueden matar su cuerpo, sino tengan más bien temor a los que pueden introducir ideologías. Hermanos, estoy anunciando desde ya mucho tiempo que el tiempo de Dios está cerca. No queda mucho tiempo. Y quiero decirlo tan claramente para que no haya confusión entre tú y yo. Estos gobiernos de este mundo, estos gobiernos de esta gran Babilonia, quieren marcar a nuestros niños, quieren marcar a nuestros jóvenes. No hay nada más tremendo, hermanos míos, que una marca fundamental a un niño, porque todas las perversiones vienen de cuando tú eras pequeño y tus padres no cuidaron de ti porque no estaban o no se preocuparon. Dios te esté guardando en esto. Este es el mensaje de Juan, que no te dejes marcar de ninguna manera. Mis queridos hermanos, por favor, mira, revisemos levemente algunas estadísticas. A mí me llama la atención porque en Estados Unidos el 75% de divorcio acusa abiertamente que ya el matrimonio como nosotros lo conocíamos no existe. Pero me llama mucho la atención que nosotros acá en Chile tengamos el 50% de divorcio. De cada 10 matrimonios, 5 se divorcian. Al punto que lo que está creciendo ahora, y no tenemos tanta estadística de eso, es que ya no se están casando como nosotros solíamos casarnos en aquel entonces, sino las personas están prefiriendo convivir. Y convivir significa entonces, estamos juntos mientras no estamos bien. No nos compliquemos de ninguna cosa. Y si después ya nos queremos, nos separamos.
Pero fíjense bien que cuando un hijo crece sin su papá, sin su mamá, sin una familia que lo cobija, que lo sostenga, que lo sustente, sí, es un hijo fragmentado, hecho trizas por algunos lados. Y los que estudian pedagogía lo saben muy bien. Los que tienen entonces entendimiento y son cristianos están entendiendo claramente lo fragmentado que es un hijo de familias divorciadas. Y cuando entonces un hijo crece en una familia fragmentada, hecha tira, hecha trizas, entonces finalmente vamos a tener personas que tengan entonces su mente y su raciocinio completamente fragmentado. Esta es la marca que quiere entonces este gobierno babilónico. Y no estoy hablando de lo puntual, estoy hablando casi de un espíritu mundial que está tratando de introducir para nosotros el fin de Dios. Se acaba Dios, y cuando se acaba Dios, esto significa, hermanos míos, que ya no va a haber más tiempo. Por eso exhorto y le pido a la iglesia, es un tiempo hermoso de expansión. Es un tiempo de expansión. Vendrá otro tiempo que lo voy a explicar muy pronto, pero este tiempo, convérsale a tus amigos, convérsale a tus vecinos, convérsale a tu familia. Dios está vivo y está gobernando. No es un cuento, no es un mito, es una realidad que está en nosotros y entre nosotros. Oh, Señor, esta es la estocada final de la bestia, del maligno, la estocada final. Me voy a apoderar de los niños. Iglesia, esta ventana 414, por favor, fortalezcanla. La ventana 414 es fundamental. Tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar justamente esta gran batalla ideológica que van a vivir ellos en muy poco tiempo. Ya la estamos viviendo nosotros, pero ellos van a ser exactamente tratados de marcar. No usted, usted es arrastrado por las olas, pero ellos van a ser marcados por esta bestia que está marcando, y en un gobierno babilónico como estos que estamos viendo. Déjame orar un momento por ti, iglesia. Déjame orar por ti, amigo, que estás escuchando. La parte más hermosa de lo que plantea, que cuando el Señor Jesús se muestra ahora abiertamente y concluye su trabajo, y estoy pensando en Apocalipsis 21 y 22, y vemos entonces la ciudad terminada de Dios, concluida de Dios, y Dios en medio de nosotros. Él dice, voy a enjugar toda lágrima, ya no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, va a ser una ciudad hermosa. Yo te invito a que rechaces todo tipo de ideología que no venga de las sanas palabras de Dios. Retén las palabras y el espíritu de las palabras que hemos recibido de parte del Señor. Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu que vive y reina en medio de nosotros, te ruego nos des la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para resistir en este tiempo complejo, y que la esperanza de tu venida sea cada día más real en medio de nosotros, porque en esta esperanza nosotros nos purificamos, nos santificamos para ti, para estar un día cara a cara contigo. Padre, te ruego en esta hora, Espíritu Santo, yo sé que es tu especialidad, a través de estas redes sociales, a través de estas cámaras, a través de esta forma digital de comunicación, te ruego que lleves este mensaje a los corazones que están detrás de esta cámara, que toques su mente y su corazón y sientan aquello que yo también sentí
hace 36 años atrás, sentí un fuerte llamamiento de parte de Dios, diciendo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Tengo plena conciencia. No me lo contó el vecino, no me lo contó un amigo, no me lo contó mi mamá. Tengo plena conciencia que Dios está conmigo hasta el fin de este siglo y estará conmigo hasta el fin de esta vida terrestre para vivir para siempre con Él. Dios te bendiga grandemente. Amén.